Amigos del curso de Daniel, bienvenidos nuevamente a otra lección. En esta oportunidad nos concentraremos en el capítulo 5 de este libro. Vamos a nuevamente concentrarnos solo en algunos detalles interesantes, tanto en materia de historia como en aspectos textuales o teológicos que encontraremos en este capítulo del libro de Daniel. El capítulo 5 va a presentarnos otra narrativa vinculada a un rey de Babilonia. Esta es la oportunidad de Belsasar. Y vamos a introducirnos en un momento particular de su vida, un banquete, que va a terminar con una clara intervención divina y finalmente con el juicio de Dios para con este imperio neobabilónico que va a hallar su final en lo que este capítulo relata. Vamos a mencionar en primer lugar algunos aspectos de la estructura. Seguimos aquí la propuesta de Jacques Ducan, quien organiza o entiende que este capítulo se organiza por medio de una estructura concéntrica que va a tener elementos primero vinculados al rey, en primer lugar la gloria del rey en contraste con la caída hacia finales del capítulo. Vamos a tener el misterio de la escritura en paralelo con la decodificación de esa escritura. Va a presentarse también lo que este autor denomina el sermón de la reina, unas palabras de exhortación de parte de la reina madre para con el rey Belsasar, lo cual va a estar en paralelo con las palabras también de amonestación que va a tener el propio profeta para con este rey, y en el medio la decisión de Belsasar de consultar a Belsasar. Bien, otro elemento que deberíamos mencionar aquí es que el libro va a pasar abruptamente gran parte, o mejor dicho, las últimas décadas del imperio neobabilónico. Nosotros tenemos como principal rey en la mayoría de los capítulos históricos de este libro a Nabucodonosor II, hijo de Nabopolassar. Ellos habían fundado el imperio neobabilónico, alcanzando grandes victorias, extendiendo las fronteras de su territorio, apoderándose de las riquezas de numerosos reinos y ciudades, y consolidaron indudablemente el apogeo de la cultura babilónica para esta época de la historia humana. Si nosotros prestamos atención, el imperio neobabilónico duró menos de un siglo. Comenzó en torno al año 626 a.C. y va a encontrar su fin en el año 539 a.C. Bien, en esa historia menor al siglo de existencia, los reinados de Nabopolassar y de Nabucodonosor II representan más de la mitad de ese periodo histórico. El resto va a estar protagonizado por personajes de menor trascendencia, reyes que van a encontrar un final trágico para sus propias vidas, como es el caso de Amel-Marduk, presentado en la Biblia como Evil-Merodach. Es el hijo de Nabucodonosor y sucesor de este rey en el trono, que fue asesinado en el año 560, un par de años luego de haber iniciado su reinado. Al parecer, desconformidades en relación a la atención de algunos servicios religiosos, como también algunas otras decisiones poco populares. Fue asesinado por Neriglissar, su cuñado, quien va a usurpar el trono y va a ocupar el poder desde el año 560 al año 556 a.C. Su hijo, Lavashi-Marduk, va a recibir el trono siendo apenas un niño, pero todo esto en el contexto de conspiraciones que van a terminar nuevamente con su vida de manera trágica, tan solo unos 9 meses después de haber asumido como rey. Todo esto en el mismo año 556. Es así como el último rey de la cronología del imperio neobabilónico va a ser Nabonido, un personaje un tanto misterioso porque su origen no es del todo claro, como tampoco es clara su condición de noble. Él se va a hacer con el trono y va a culminar su reinado en el año 539, cuando va a caer en manos de Ciro
el persa. Así que como ustedes podrán notar, nosotros estamos pasando en la narrativa de Daniel desde los últimos años del reinado de Nabucodonosor hacia directamente el periodo de reinado de Nabonido, puntualmente en lo que atañe a las funciones de Belsasar, su hijo. Para la narrativa de Daniel no hay ninguna mención a los reyes previos, ni tampoco de los conflictos y la situación sociopolítica de aquellos días. Pero recordemos que no es una de las principales finalidades del libro de Daniel presentar una cronología o una descripción detallada de los hechos históricos, sino que el autor de este libro tiene en mente otros criterios de organización para su libro. Ya hemos notado al inicio de este curso cómo la estructura del libro de Daniel pone en paralelo precisamente la narrativa del capítulo 4 con la narrativa del capítulo 5, donde se describe a dos reyes de Babilonia siendo juzgados, pero teniendo una reacción totalmente diferente. Cuando nosotros vamos al inicio del capítulo 5, se nos presenta allí a este Belsasar realizando un gran banquete, y se nos menciona en varias partes de la narrativa aquí del capítulo 5 que Nabucodonosor era padre, o se lo llama así, su padre, y a Belsasar se lo denomina hijo de Nabucodonosor. Bien, ustedes ven en pantalla la estela de Nabonido, la cual lo describe como el último rey de Babilonia. En esa inscripción Belsasar no aparece por ningún lado. Hace algunos siglos, la falta de conocimiento en la literatura griega acerca de Belsasar había sembrado las dudas en relación a su existencia. Sin embargo, tras el descubrimiento de nuevas evidencias materiales, se va a dar finalmente con la identidad y la existencia de Belsasar, quien efectivamente era hijo de Nabonido y había asumido funciones muy importantes dentro del reino. Ustedes ven allí en pantalla una imagen de el cilindro de Nabonido, en una inscripción donde se menciona en una parte de esta inscripción una oración especial del rey Nabonido en favor de su hijo mayor o primogénito Belshazzar. Ustedes ven aquí en esta oportunidad una transliteración de la sección donde aparece claramente mencionado el nombre de Belsasar, el primogénito de este rey. Quitando entonces toda duda en relación a la historicidad de este personaje, a su existencia real, basta resolver un poquito la filiación de este personaje en relación con Nabucodonosor. Ustedes saben muy bien que los términos Ab, padre, y Ben, hijo, se emplean en las lenguas bíblicas de una manera amplia para aludir de modo genérico a cualquier antepasado o descendiente respectivamente. Por lo cual estas designaciones no nos vinculan con el vínculo más estrecho e inmediato como ancestro o como progenitor. En esta línea se ha planteado la posibilidad de que tal vez Belsasar haya sido un nieto de Nabucodonosor por medio de su madre, que sería alguna hija de este rey. No tenemos la suficiente evidencia o informaciones sobre la conformación de la familia real para estos días. Hay muchas lagunas que necesitamos completar. Así que esto es algo que se ha propuesto para poder precisar esta vinculación que establece el libro de Daniel. Sin embargo, también tenemos que recordar que estas designaciones, padre e hijo, se usan también en la antigüedad de una manera mucho más amplia que los meros vínculos de sangre. Ustedes, por ejemplo, tenemos el antecedente de Jehú, un rey de Israel, usurpador, que depuso a la dinastía de Omri del trono de Israel. Este personaje era conocido por los asirios en sus crónicas como el hijo de Omri. Vale mencionar que él no era hijo de Omri, al contrario.
había sido el que había aniquilado al último de sus descendientes y que había ocupado el trono de Israel. Sin embargo, para los asirios sigue valiendo la figura de Omri como un antecesor destacado de este reino, y entonces Jehú es hijo de Omri en tanto que ha sido el heredero del trono del reino de Israel. Incluso un siglo después de que la dinastía de Omri había sido depuesta, algunas inscripciones asirias continúan haciendo alusión a esa tierra como la casa de Omri. Bien. Y nosotros tenemos también a lo largo de la Biblia designaciones en este sentido mucho más teológicas, como la designación de hijos de Israel para hacer referencia a los habitantes de Israel, que no necesariamente son todos descendientes de Jacob. Esta designación hijos de Israel en muchos casos incluye también a los extranjeros que han decidido habitar en medio del territorio israelita. O ustedes también encontrarán la designación hijo de Abraham, que especialmente en el Nuevo Testamento es una designación que no incluye solamente a los del linaje de Abraham, sino también a todos aquellos que han creído por medio de la fe en las promesas hechas a Abraham. Así que nosotros no tendríamos ningún inconveniente en poder interpretar esta designación por un camino o por otro, ya sea de que Belsasar era efectivamente un descendiente por vía materna de Nabucodonosor, o más bien esta es una designación que lo vincula como sucesor o heredero del poder de este monarca destacado en la historia de este reino. Se nos dice que Belsasar es rey de Babilonia. Bien, en la narrativa del capítulo 5 aparece siempre rey Belsasar como la designación más frecuente, y en el capítulo 7 va a aparecer específicamente la designación rey de Babilonia. Obviamente que el rey por aquellos días, el rey legítimo, era Nabonido, el padre de Belsasar. Esto queda puesto en evidencia también cuando Belsasar ofrece como premio para aquel que interprete la visión el tercer puesto del reino, ya que él ocupaba el segundo y su padre el primero. Nosotros sabemos que en torno al año 562 a.C., cuando muere Nabucodonosor a la edad de unos 104 años, la verdad que tuvo una vida muy longeva, Belsasar tenía ya unos 26 años y era el jefe del ejército babilónico. Así que este joven ya ocupó puestos de jerarquía desde muy joven. Y también se sabe que Nabonido, mientras residía en Tema, porque él decidió trasladar la capital de su reino a esa otra ciudad para abocarse a funciones religiosas, sacerdotales, vinculadas a la adoración de algunas deidades particulares. Entonces, ante esta partida, él deja como regente en Babilonia a su primogénito Belsasar en torno al año 553 a.C. Así que la designación rey de Babilonia bien puede entenderse como aquel que ha quedado a cargo de la ciudad y de algunos elementos administrativos que obviamente el padre no estaba deseoso de cumplir en relación a los servicios que tenían estos monarcas. El texto bíblico avanza mencionándonos entonces los detalles del banquete. Dice así: mientras saboreaba el vino, Belsasar ordenó traer los vasos de oro y plata que Nabucodonosor su padre había sacado del templo que estaba en Jerusalén, para que bebiera en ellos el rey y sus nobles, sus mujeres y sus concubinas. Entonces trajeron los vasos de oro que habían sido sacados del templo, la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y el rey y sus nobles, sus mujeres y sus concubinas bebieron en ellos. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y plata, de bronce, hierro, madera y piedra. Nosotros nos encontramos ante una escena muy interesante. Este capítulo, a través de estas alusiones que encontramos allí, parece conectarnos este incidente específicamente con lo que nosotros encontramos ya en el capítulo 1 y en el capítulo 2 del libro de Daniel. Se nos vuelven a mencionar los utensilios que habían sido tomados del templo de Jerusalén, los cuales ya sabíamos por el capítulo 1 que habían sido guardados
en el templo del dios de Nabucodonosor, probablemente en el complejo de la Esápila, que ya hemos mencionado en algunas clases anteriores. Entonces este rey realiza este banquete de paso en el contexto ya de las guerras declaradas de los medos y los persas para con su reino. Las fronteras ya están siendo comprimidas y los ejércitos están efectivamente avanzando sobre la capital babilónica. Pero él, en una actitud muy arrogante, se siente totalmente seguro dentro de su fortaleza, dentro de la ciudad, una ciudad con fama de ciudad impugnable. Se siente tan confiado que comienza ese derroche de comida y de bebida con una gran cantidad de sus súbditos, y entonces en el medio de esa fiesta decide dar un paso más en su altanería y arrogancia, haciendo traer a esa cena impía los objetos que habían estado en la casa de Dios en Jerusalén. Presten atención que en este pasaje se dice que bebieron vino y alabaron a los dioses de oro, plata, de bronce, hierro, madera y piedra. Es interesante que salvo por el elemento madera, todos los otros minerales son aquellos que fueron mencionados como parte de la visión de la estatua en el sueño de Nabucodonosor. Y precisamente están en ese orden. Qué interesante que el brindis del rey parece ser una parodia del sueño de su abuelo. En el capítulo 2 los metales representaban los reinos terrenales, obligados a desaparecer. Pero ahora el rey adora o diviniza esos minerales y les rinde culto y adoración. Así que Belsasar, por medio de este gesto, es muy probable que se haya emancipado de manera deliberada y pública de las experiencias que había tenido su abuelo. Pero todo esto también esconde algún elemento teológico muy importante, y es la noción o la idea de la profanación. Si nosotros definimos profanación, sería algo como la transformación de aquello que es sagrado o santo en algo común. A lo largo del vocabulario bíblico, profanación se define como opuesto precisamente a lo santo o a la santidad. Es común encontrar a lo largo de la Biblia estos binomios santo, profano, puro, impuro, tal como la cita que allí ponemos en pantalla de Levítico 10:10 nos hace recordar, para discernir entre lo santo, Hakodesh, y lo profano, Jajol, y entre lo inmundo, Hatamé, y lo limpio, Hatahor. Así que estos elementos, estas palabras, ¿verdad?, que aparecen a lo largo de la Biblia, también describen una cosmovisión bíblica del orden que Dios ha creado y ha establecido. En este pasaje nosotros vemos que se revela un acto de sacrilegio público e intencional contra el Dios de Israel. El rey conocía las experiencias de su antepasado, como también conocía del Dios de Israel. A pesar de eso, deliberadamente se pone en una actitud contraria de ataque para con aquello que es divino. Ustedes pueden encontrar algunas de estas informaciones y un artículo muy interesante en la referencia que ponemos allí en pantalla, de Alan Bornap P. acerca de la profanación en Historia y Profecía, el motivo de los utensilios del Templo de Jerusalén en Babilonia, en el libro de Daniel. Les recomiendo esta lectura para poder profundizar en esta idea de la profanación y la conexión teológica de esto con algunos elementos del propio libro, como también de la Biblia o el Antiguo Testamento. Avancemos. Ese banquete es interrumpido de manera drástica por una mano que aparece, una mano divina, que comienza a escribir sobre la pared, blanca, probablemente cubierta con cal o pinturas, una inscripción de 4 palabras que evidentemente deja a el rey y su corte en un estado de completa turbulencia, de completa temor, miedo, espanto.
Allí las inscripciones, ¿verdad? Desprovistas de las vocales, como estamos acostumbrados hoy a leer el texto del Antiguo Testamento, parecía proponer un verdadero enigma, un verdadero acertijo para este rey y los que estaban allí en la presencia de este rey. El rey manda llamar a sus sabios, como es la costumbre, pero ninguno de ellos logra poder presentarle a este rey una debida interpretación. Entonces la escena avanza presentándonos el ingreso de una reina a esa sala de banquete. Nuevamente existe la dificultad de identificar a esa reina, no se le menciona el nombre en ninguna parte. Entonces algunas cositas que algunos autores señalan como para intentar buscar algunos datos para identificar a esta mujer. Es probable que no haya sido la esposa del rey, puesto que necesitaba de una invitación oficial. Las normas protocolares eran muy estrictas en cuanto a quiénes eran las personas que estaban habilitadas a entrar en la presencia del rey, y eso incluía también a las propias esposas, como relatos posteriores nos presenta en el libro de Esther, ¿cierto? Tampoco podría haber sido su madre, la esposa de Nabonido, puesta que ésta residía en Temá, junto a su esposo, en esa nueva capital que él había fundado. La madre de Nabonido, por otra parte, es decir, la abuela de Belsasar, había muerto en el año 9 de su reinado, esto es en el año 547 a.C., algo antes del episodio que estamos narrando o que se narra en esta parte del libro de Daniel. Así que una propuesta que emerge con mayor grado de probabilidades es aquella que señala que debió haber sido la hija del mismo Nabucodonosor y tal vez una de las esposas de Nabonido, identificada por Herodoto como la famosa Nitocris. Esta mujer, evidentemente avanzada en edad, era conocedora de la fama de Daniel y de las experiencias que había tenido su esposo en sus días, principalmente tal vez lo relacionado al capítulo 4 que ya hemos estudiado. Ante el consejo de esta reina madre, Belsasar accede a esa sugerencia y manda llamar al profeta Daniel. Cuando éste se presenta delante de él, le dice: ¿Eres tú Daniel de los exiliados de Judá, que mi padre trajo de Judea? He oído que el Espíritu de Dios reside en ti y que tienes luz, entendimiento y mayor sabiduría. Llama la atención de que el rey no llama a este personaje por el nombre que se le ha puesto en la corte babilónica, que de paso es un nombre similar: Belsasar, ¿cierto? Así que no le llama Belsasar, sino que lo llama por el nombre de Daniel. Indaga en su origen, remarcando la idea de que él es un cautivo del reino. Pero sin embargo, hace mención a la fama que este anciano ya tenía en relación a su sabiduría y comprensión. Esto nos pone en evidencia también que Belsasar conocía acerca del Dios verdadero. Reconoce que en Daniel estaba el Espíritu de Dios. Sin embargo, este rey no decidió aceptar las amonestaciones que fueran para Nabucodonosor, sino que avanzó en su arrogancia en contra de aquello que Dios había revelado a su antepasado. Daniel se presenta allí y rechaza toda honra ofrecida por este rey, y le ofrece allí algunos retos, algunas amonestaciones muy claras, como era también la costumbre de este sabio hombre de Dios. Efectivamente es el propio Daniel el que resalta el hecho de que el rey no había hecho caso de aquello que se le había presentado. Rememora la experiencia de Nabucodonosor cuando perdió su cordura y se dispuso su morada con los animales. Y entonces en el versículo 22 se dice: y tú, su hijo Belsasar, sabiendo todo esto, no has humillado tu corazón. Antes contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer ante ti los vasos de su casa. Y tú y tus príncipes, tus esposas y tus concubinas bebisteis vino en ellos.
Además alabaste a dioses de plata, de oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y no honraste al Dios en cuya mano está tu vida, y de quien son todos tus caminos. Daniel aprovecha la ocasión y habla palabras realmente justas para este rey impío. Entonces el profeta pasa a descifrar el enigma que se le había presentado a este grupo de personas en aquel impío banquete. Comienza a mencionar en primer lugar lo que estaba allí escrito: Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Y entonces luego procede a ofrecer la interpretación de esas palabras. En primer lugar, Mene, palabra que usualmente se utiliza como una medida, la mina. Sin embargo, las interpretaciones de estas palabras van a estar siempre expresadas por algún verbo que depende de la raíz, de la misma raíz de esas palabras escritas en la pared. Contó Dios tu reino y le ha puesto fin. La palabra contar allí es mená, la misma raíz que mene. Luego pasa a mencionar la segunda palabra, tekel, vinculada también a una medida que es el shekel. Sin embargo, nuevamente la interpretación es dada por un verbo asociado a esta raíz. Has sido pesado, tequiltá, en balanza y fuiste hallado falto. Así que nuevamente tenemos allí la raíz tekel, en este caso como forma verbal. Y luego pasa a la última palabra, Pérez, que podría significar media mina, pero que nuevamente es interpretada a la luz de una forma verbal. Ha sido roto tu reino. En este caso se usa perizat. Pero es interesante también que esta palabra no solamente aparece vinculada con la acción de romper, quebrantar, destrozar, que implica parás, sino que también está relacionada al nombre de los persas, esto es los parás, ¿bien? Que aparece también en esta misma interpretación. Así que allí encontramos dos palabras, dos raíces, dos elementos semánticos distintos, pero que contribuyen a una clara interpretación de esta palabra que estaba puesta en la pared. Mene se repite dos veces. Algunos entienden que tal vez esto está vinculado con un juicio no solo a Belsasar, sino también a su padre, que era el verdadero rey de Babilonia en aquellos días. Y es interesante también que en la escritura Daniel, o el texto masorético al menos, menciona la lectura Upharsin. Upharsin se trata de un plural, lo cual está indicando dos o más medidas vinculadas a esta a la raíz parás, ¿cierto? La Septuaginta, Teodosión y la Vulgata van a volcar un texto de esa palabra en singular. Septuaginta lee Fares y de igual manera también la Vulgata, que se trataría de una transliteración de la palabra hebrea. Sin embargo, existe la posibilidad de que estas traducciones en realidad estén tratando de hacer alguna acomodación, ya que evidentemente hay una aparente disonancia entre el Pérez, que está en singular, de la interpretación con la lectura original Upharsin, que es provista en primer lugar por Daniel. El texto masorético, el texto más confiable que nos ha llegado del libro de Daniel, tiene en el versículo 25 la forma plural. No tenemos la posibilidad de cotejarlo con otras fuentes de igual calidad como el Códice de Alepo u otros códices hebreos, pero creemos que podría ser también la lectura más adecuada en este caso. Llama la atención también que como parte de la explicación para cada palabra, el profeta organiza un oráculo o una explicación con 4 construcciones semánticas. Bien, vamos a tener allí en cada una de las líneas, ustedes pueden encontrar esas 4 construcciones, salvo de pronto podríamos decir en el tercer caso, donde la alusión a los medos y los persas aparece como
palabras separadas, pero que sin embargo en cuanto a construcción están haciendo referencia a lo mismo. Medos y persas son una entidad única, y eso así también queda claro a lo largo de todo el libro de Daniel. El mensaje, si lo tenemos que resumir, es muy sencillo. Allí los verbos nos van indicando los sujetos de cada oración o sobre quienes recaen, y podríamos resumirlo así: Dios contó, tú fuiste pesado y tu reino fue roto y entregado. Esta sería la explicación sencilla y breve del mensaje que Dios había dejado escrita esa noche en medio del banquete. El texto nos dice que efectivamente esa misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino cuando tenía 62 años. Este relato del capítulo 5 termina finalmente con la muerte de este impío rey y con la toma de Babilonia en mano de las tropas de los medos y los persas. Estas tropas unidas lograron avanzar sobre la ciudad, la tomaron, siendo que esta ciudad estaba fuertemente fortificada, tenía una gran provisión de alimentos, que bien había hecho alarde el propio Belsasar haciendo este banquete para una gran cantidad de convidados y por una gran cantidad de días también. Y Belsasar aparentemente no tenía miedo, era una manera de poner o de demostrar confianza en medio de esa crisis de las guerras. Hizo esa fiesta porque evidentemente creía que no había motivo o razón para preocuparse. Sin embargo, Dios le dio la sentencia de manera rápida. Esa misma noche su reino fue entregado. Fuentes griegas y otras, como Herodoto y Genofonte, nos dicen o comentan cómo fue la toma de la ciudad. Según estos registros, se dice que Ciro hizo una gran proeza al desviar la corriente del río, de tal manera que bajó el caudal de agua y ellos lograron entrar por los canales y finalmente de esa manera tomar posesión de la ciudad, dentro de la cual avanzaron con mucha rapidez. Algunos historiadores ponen en duda en parte esta narrativa, porque sospechan que al parecer las tropas de los medos y los persas tuvieron el camino demasiado allanado como para poder tomar sin demasiado derramamiento de sangre control completo de esta poderosa ciudad, y por lo tanto suponen que tal vez los sacerdotes complotaron contra el propio Belsasar y abrieron las puertas de la ciudad para que estos efectivamente entraran y pudieran tomar el control del reino. El cilindro de Ciro es el que nos relata un poco también la conquista de Babilonia, la cual se dice que fue una conquista sin batalla, y en ese también este cilindro se nos menciona que este rey decretó la restauración de los cautivos para que puedan ellos volver a sus países respectivos, lo cual obviamente incluyó también al pueblo de los judaítas o judíos que estaban habitando en el imperio de Babilonia. El texto de este cilindro es muy parecido a lo que nosotros encontramos en Esdras capítulo 1, donde también se cita este decreto real que posibilitó el retorno del pueblo de Israel a su tierra prometida, en cumplimiento de lo que ya también había indicado con precisión el profeta Jeremías por medio de esa profecía de los 70 años. Es interesante también la figura de Ciro el Grande, que aparece mencionada ya en el libro de Isaías. Este personaje es mencionado por nombre allí en el capítulo 44, versículo 48, en el capítulo 45, versículo 1, que según entendemos y creemos fueron escritas unas 160 años antes de que este personaje viviera, y sin embargo se nos describe allí con lujos de detalle la conquista de Babilonia en sus manos. En esos textos este personaje es llamado Mesías, ungido, aquel que va a efectuar lo que Dios le ha designado. Así que Belsasar intentó escapar de la verdad, desafiar a Dios y torcer el curso de la historia que él había revelado a su antecesor.
A pesar de eso, Daniel 5 atestigua el primer cumplimiento del sueño de la estatua. Babilonia, con toda su gloria y esplendor, con toda su fama de ciudad impugnable, cae en manos de un reino inferior, pero señalado por Dios como el sucesor de ese reino. Esto se torna muy interesante, porque en este libro entonces comenzamos a ver anticipada la victoria de Dios. Los utensilios son un motivo teológico importante. Aparecen mencionados y esta alusión a la conquista, a su captura y posterior restauración aparece en otros textos de la Biblia. En Jeremías capítulo 27, versículos 21 y 22 se dice así: Así pues ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, acerca de los utensilios que quedaron en la casa de Jehová y en la casa del rey de Judá y en Jerusalén. A Babilonia serán transportados, y allí estarán hasta el día en que yo los visite, dice Jehová, y después los traeré y los restauraré a este lugar. Y también los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, los cuales Nabucodonosor sacó del templo que estaba en Jerusalén y los pasó a Babilonia, sean devueltos y vayan a su lugar al templo que está en Jerusalén y sean puestos en la casa de Dios. Es lo que también menciona Esdras capítulo 6 versículo 5, que registra el cumplimiento de esto que había sido anunciado al profeta Jeremías. Entonces nosotros podemos ver que estos utensilios que aparecen en el capítulo 1 de Daniel, que vuelven a ser mencionados en el capítulo 5 del libro de Daniel, son importantes para la narrativa, no porque sean objetos mágicos de poder, sino porque representan en este escenario lo divino, representan en este escenario lo santo y también los designios de Dios. Tanto los juicios de Dios para con su pueblo, como también los juicios de Dios para con las naciones que oprimieron a su pueblo. Así que la victoria de Dios aparece hacia el final de este capítulo. Cito las palabras de Bernapé: la restauración, además de comprender un sentido de continuidad con el sistema de culto del primer templo, simbolizó la victoria última de Dios de Israel por sobre los dioses de Babilonia. Esto es relevante cuando observamos que las siguientes secuencias proféticas del libro de Daniel vuelven a poner en escena a un poder que nuevamente volcará sus ataques contra el santuario de Dios, sus servicios, y perseguirá y aplastará a los santos del Altísimo. Pero el libro también anticipa que nuevamente la victoria de Dios está garantizada.